recordemos que los conceptos y objetivos de la sistematización se refieren a los siguientes componentes. La sistematización habla de que es una práctica social. Es decir, lo que nosotros tenemos que tener en consideración que cuando nosotros estamos trabajando, cuando estamos desempeñando nuestra acción profesional, estamos desarrollando una acción que está intencionada, que tiene una intención, que tiene unos objetivos, que está fundada en contenidos teóricos, ¿ya? Y esos contenidos teóricos dicen relación con el mejoramiento de la calidad de vida, con el desarrollo e implementación de políticas sociales, con el desarrollo de protagonismo y participación, es decir, con ciertos objetivos, ¿no es cierto?, que son estratégicos y que se avalan en determinadas teorías que generalmente nosotros las estamos construyendo a partir de las ciencias sociales. Y también, ¿no es cierto?, con ciertas metodologías para poder implementar esos procesos. De tal manera que nuestra práctica social no es cualquier práctica, no es un activismo, no es una acción mecánica, burocrática, sino que la sistematización pretende, ¿no es cierto?, que nuestra práctica social nosotros la relevemos como una práctica que tiene intención, que tiene metodología, que tiene objetivo y que tiene teoría. Y que por lo tanto entonces se apoya en un sistema teórico metodológico en donde nosotros usamos códigos, usamos lenguaje que provienen de nuestra propia formación profesional, también de las políticas sociales y también de nuestra vinculación, ¿no es cierto?, con las ciencias sociales, que nos facilitan entonces unos ciertos códigos con los cuales nosotros nos podemos entender y nos podemos entender con el conjunto de los profesionales que desarrollan las políticas públicas, las políticas sociales. En ese sentido, entonces, a partir de esos códigos teóricos, que son códigos teóricos y metodológicos, nosotros producimos mayor aprendizaje y conocimiento de la experiencia. Si estamos en un municipio, ¿no es cierto?, sabemos lo que significa el municipio, sabemos lo que es la historia del municipio, cuál es el comportamiento, cuáles son sus problemas, cuál es el desarrollo de sus distintas estructuras y por lo tanto cuando vamos a desempeñando, por ejemplo, en el ámbito municipal, nosotros sabemos que tenemos que tener una cierta fundamentación teórica y metodológica para poder trabajar en el ámbito municipal. A eso entonces le llamamos un sistema teórico metodológico y la sistematización entonces desarrolla la idea y profundiza la idea de que toda nuestra acción práctica, la praxis, se apoya en un sistema teórico y metodológico. Por eso le llamamos praxis y por eso entonces que los fundadores propusieron en determinados momentos, ¿no es cierto?, la sustitución del positivismo por la dialéctica en términos de que nos producía un mejor desempeño en esa relación. La sistematización también pretende, y lo hizo desde el principio de los años 60 en adelante, el recuperar el dinamismo, ¿no es cierto?, de los procesos sociales. Es decir, los procesos sociales no son actividades mecánicas, no son actividades que se dejen aprisionar de buenas a primeras, son procesos dinámicos, complejos y están plenos de incertidumbre. Si están abiertos a las distintas dimensiones, las distintas escalas que nosotros podemos desarrollar en el proceso de eh, del se me voy aquí en el proceso, ¿no es cierto?, de construcción y de transformación social. Y por tanto, entonces, lo que nosotros estamos diciendo allí es que eh, los sujetos sociales en estos ámbitos requieren y necesitan pensar, reflexionar críticamente su experiencia. Y la sistematización, cuando nace, lo hace con ese sentido, es decir, lo que está sucediendo en América Latina tiene que ver con pueblos que no han tenido la posibilidad de incorporar las demandas, reivindicaciones y se requiere entonces que nosotros podamos construir, ayudar, colaborar a proponer estos mecanismos. Y eso es lo que está en la base entonces de la educación popular, de la investigación-acción, de la investigación participativa y por eso entonces que nosotros sostenemos que dentro de los cultores de esta sistematización primera están personajes tan ilustres, fundadores de estas propuestas como Orlando Fals Borda, ¿ya?, que lo hemos dejado por ahí en la bibliografía, personajes como Paulo Freire, que son sostenedores de la incorporación de la educación popular como sostén
de todo cambio y transformación social. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, los componentes de la sistematización son una práctica social, un sistema teórico-metodológico, un conjunto de procesos sociales y un fundamento muy activo en la participación como proceso orientado a que los grupos sociales, los movimientos, participen, ¿no es cierto?, de la decisión sobre los recursos y las instituciones que condicionan su vida cotidiana, como lo hemos sostenido tantas veces. ¿Ya? Entonces, estos serían los componentes de la sistematización. Entonces, estos elementos son los que están siendo abordados por los autores que ustedes encuentran en el cuadernillo aquel que le dejamos, que algunos alcanzaron a fotocopiar y que si no lo encuentran en línea cuando ustedes buscan a Mariluz Morgan, el CELAT o la bibliografía que hemos dejado en la plataforma. ¿Ya? De ahí nosotros vamos, ¿no es cierto?, a los objetivos de la sistematización, es decir, ¿para qué nosotros estamos incorporando un método que nos acerca a la investigación? Que nos acerca a la investigación cualitativa. Y en ese aspecto, entonces, un elemento no menor es que nosotros necesitamos considerar que toda la sistematización es prima hermana de la investigación-acción, de investigación participativa, y se sustenta, como todas ellas, en el proceso de la cualificación de la investigación, es decir, de la investigación de la investigación cualitativa, que se soporta en la idea de que los sentidos, las emociones, la subjetividad son construcciones claves para poder entender los procesos sociales de transformación. Y en ese aspecto, entonces, los objetivos de nuestra sistematización cualitativa en trabajo social están dados por descubrir los sentidos que tiene una práctica social, hacia dónde estuvo orientado el sentido cultural, político, social que esgrimió un grupo social, una organización, un movimiento social para desarrollar la práctica social de que sustentada en un sistema teórico, metodológico, sustentada en un sistema de objetivos políticos para transformar un aspecto determinado de su realidad en función de demandas, reivindicaciones. Yo le he mencionado permanentemente el ejemplo de las pobladoras de Ucamau, como ellas en la estación central de acá en Santiago de Chile, con un proceso de ya de más de 10 años, son capaces de instalar reivindicaciones para acceder a la casa propia desde una perspectiva distinta, que se aleja, ¿no es cierto?, de las políticas gubernamentales y que son capaces de imponer un proceso que en definitiva lleva a que la política de vivienda se modifique en función de incorporar las demandas de grupos sociales colectivos y no la mera postulación individual. Allí hay un ejemplo clarísimo de cómo un grupo social está haciendo una práctica transformadora de su realidad. Y eso es lo que al trabajo social le interesa fundamentalmente. También el objetivo de la sistematización es aprender de nuestras prácticas, es decir, lo que nosotros hacemos tiene que ser relevado para que adquiera sentido, para que adquiera precisamente la idea básica que está en la sistematización, es el configurar sistema a partir de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? No por nada la palabra sistematización en la década del 60 tenía que ver, ¿no es cierto?, con incorporar de alguna manera, aunque sea como una metáfora, todo lo que era la teoría sistémica. Y por lo tanto, sistematizar significa otorgarle una configuración, un orden a nuestra práctica social, relevarla como posibilidad de aprendizaje. Es decir, estamos haciendo lo que estamos haciendo para aprender más respecto de por qué se hizo lo que se hizo. Y en ese sentido, entonces, hay que relevar lo que nosotros somos capaces, ¿no es cierto?, de producir en nuestro desarrollo profesional cotidiano. Un tercer objetivo tiene que ver con comunicar sentido de la práctica, es decir, qué es de nuevo lo que está detrás de nuestros procesos, ¿no es cierto?, de implementación de políticas sociales, de políticas públicas. De nuevo, insisto, lo que aquí hay que tener presente siempre es el miedo
a desarrollar una mera rutina, un mero activismo, y por lo tanto la sistematización se propone estar siempre alerta y alertando a los profesionales que la practican para que estén pendientes de no caer en la rutina, de no caer en la burocracia para el desarrollo de sus actividades. Esto no significa necesariamente que nosotros todo el día en un trabajo profesional vamos a estar pendientes de la sistematización, pero sí, por lo menos en los equipos profesionales, cada cierto tiempo preguntarse por el sentido de lo que estamos haciendo. Y eso ayuda al propio equipo, ayuda al crecimiento personal de los profesionales y ayuda también a la política social en la cual nosotros estamos insertos en un determinado momento. El otro objetivo de la sistematización es también comunicar, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados. Y los resultados de una práctica de transformación social, ¿no es cierto?, ustedes comúnmente lo evalúan. Y cuando se evalúa, ¿no es cierto?, se evalúa el resultado de lo que se ha producido en un determinado momento y que tiene que ver con ciertos indicadores que generalmente vienen muy armados dentro de las políticas sociales, dentro de los programas, nos proponemos objetivos, nos proponemos metas, y evaluamos objetivos y evaluamos metas. La sistematización quiere ir más allá, aunque está pendiente de la evaluación, quiere preguntarse por qué pasó lo que pasó cuando se cumplió determinada meta, por qué se desarrolló tal o cual proceso, y por eso es importante, ¿no es cierto?, que ese proceso sea comunicado, sea planteado como una posibilidad distinta. Hay que tener en cuenta que lo que se hace en un determinado momento en un proyecto no es igual a lo que ese proyecto se planteó hace 6 meses atrás, un año atrás. La experiencia se da en un tiempo y en un espacio y es por lo tanto una singularidad especial que se da en ese lugar, en ese proceso y con esos sujetos protagonistas. Y esa es entonces en determinado momento es, entre comillas, la angustia que tiene todo trabajo de transformación social por entonces aprender con H incorporada, intercalada, la posibilidad de construir conocimiento a partir de esa experiencia. Y ahí llegamos entonces al otro objetivo, el objetivo de la sistematización, que es construir conocimiento. No siempre lo que nosotros estamos haciendo o lo que se va a hacer en una determinada implementación de un proyecto de transformación social se va a plantear como un mero desarrollo de una teoría que ya está hecha. En determinados momentos nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo no tiene mucha relación con lo que plantea la teoría y con lo que plantea ninguna de las disciplinas de las ciencias sociales, y estamos entonces ante lo nuevo, es decir, ante lo inédito, ante la incertidumbre de que para que enfrentar ese proceso elaboramos cuestiones absolutamente originales y que en determinado momento se nos presentó aspectos de la realidad social que no están contempladas ni teorizadas. Allí entonces, desde el primer momento, los cultores de la sistematización, sobre todo el trabajo social, dijeron aquí hay que entonces relevar la posibilidad, la necesidad, la legitimidad que tenemos que los que están allí en el frente último de batalla en la transformación social, de construir conocimiento a partir de la práctica. Es decir, la práctica es generadora de conocimiento, la práctica es una posibilidad de establecer nuevos modos de interpretar la realidad social. Y en ese proceso entonces es necesario que nosotros nos hagamos cargo, dijeron, de esta necesidad. Y en ese sentido, entonces, es que los sostenedores, los autores de la sistematización, estén desde ese momento hasta el día de hoy echando mano de las nuevas posibilidades epistemológicas de abrirnos a la construcción de esfuerzos distintos que está desarrollando la teoría social. Y por eso entonces que hemos insistido permanentemente en que a este proceso colabora la historia, una nueva historia, y por eso hemos hablado, ¿no es cierto?, de la historia social, en una historia en donde los sujetos protagonistas tienen el derecho a contar
su propia experiencia, a recordar, a establecer vínculos con la memoria desde una perspectiva crítica, y en ese proceso entonces el caudal fundamental que tenemos en la subjetividad y en la memoria social. Es decir, todo cambio, toda transformación no se puede hacer si es que no se coloca si no se coloca en disposición activa la memoria y la subjetividad de los sujetos protagonistas. Entonces, fíjense cómo hay un cambio entre lo que el positivismo desechaba y lo que nosotros como cultores de una propuesta epistemológica dialéctica decimos la subjetividad, la cultura de los sujetos protagonistas es un elemento central para poder activar cualquier proceso entonces de cambio social. Y en ese sentido entonces es que relevamos el componente de la subjetividad inserta en ese cambio social. Y desde ese punto de vista entonces estamos con mayor con mayor preparación para entonces aprender de ese conjunto de dispositivos que en determinado momento se consolidan alrededor de las políticas públicas y las políticas sociales. Fíjense cómo este proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje de las políticas públicas sociales en el caso nacional se coloca con particular relevancia a partir de, entre comillas, la llegada de la democracia, ¿ya?, desde los años 90. La sistematización es recuperada de muchas de las políticas sociales que se construyen en estos gobiernos desde ahí en adelante para ir más allá de la evaluación. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al programa de evaluación de políticas sociales del Ministerio de Hacienda, se van a encontrar que muchas de las evaluaciones ya van mucho más allá de solamente decir o señalar que se cumplió o no tal o cual objetivo con tantos números y se cumplieron o no tales metas, sino que se preguntan precisamente por el sentido que tuvo o que está teniendo el desarrollo de una determinada política social. Y en ese proceso entonces es que nos encontramos con que la sistematización, por lo menos en el caso de Chile, ha hecho inserciones que son contributivas a la mejor implementación de algunas políticas sociales. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, que algunos ministerios que fueron creados en los gobiernos, entre comillas, democráticos, como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Planificación Social, incorporaron en determinados momentos muchas de las propuestas que venían del campo del trabajo social, fundamentalmente en torno a la sistematización. Por lo tanto, raya para la suma, mis estimadas conciudadanas, la sistematización es un método, es una técnica, es un sentido que tenemos que incorporar al interior de nuestro trabajo profesional. Además, en mi experiencia personal, también nosotros somos requeridos para sistematizar. A lo mejor no nos van a solicitar como investigadores de alto coturno, sino que nos van a requerir permanentemente para que realicemos sistematizaciones en determinados ámbitos institucionales. Y por lo tanto, entonces, toda trabajadora social tiene que sí o sí tener un conocimiento más o menos expedito, profundo, de lo que es la sistematización cualitativa, como decimos nosotros ahora, para que pueda proporcionar entonces un apoyo o realizar en determinado momento consultoría que son de lo más frecuente en estos ámbitos de las políticas públicas y políticas sociales. Es decir, también es una posibilidad no menor de ayuda en términos, ¿no es cierto?, de nuestro desempeño profesional. ¿Ya? Con eso nosotros estamos en condiciones de señalar que todo lo que ustedes están leyendo, van a leer en el cuaderno de recopilación bibliográfica, tiene que ver entonces con que la sistematización es algo más que una mera descripción. Nosotros la estamos postulando, es nuestra investigación cualitativa en trabajo social, que es un proceso de recuperación de experiencia de cambio social, que es colocar en funcionamiento la praxis como concepto de una propuesta epistémica dialéctica, y allí el primer artículo de Mariluz Morgan y de Teresa Quiroz hablan de por qué se hizo este vínculo con la dialéctica, y ahí ustedes pueden linkear entonces qué significa la dialéctica y qué significa entonces el pensamiento crítico.
es dotar de la posibilidad de construcción desde abajo y desde dentro, ¿cierto?, de los movimientos sociales. Para nosotros, por lo menos el objetivo que yo le estoy colocando a usted es revincular la reconceptualización del trabajo social con su dimensión investigativa crítica, y es entonces posicionar una perspectiva epistémica que supere al positivismo conservador de las ciencias sociales. Cualquiera de estos elementos que estamos mostrando acá puede servir como motivo fundante para algún ensayo que ustedes estén proponiendo. ¿Ya? Eso sería en resumen, ¿ya? Entonces, un poco las preguntas claves que yo les dejaría para que también puedan apoyar su ensayo. ¿De qué depende o de cómo es posible realizar sistematización cualitativa en trabajo social? Tensiones, desafíos, dificultades. Tema libre. ¿Qué dimensiones se podrían colocar en juego en una intervención social integral en el cambio social? ¿Por qué el tema de la subjetividad es importante para el cambio social? ¿Qué o quiénes son los autores clave para pensar la sistematización en su dimensión histórica? Alguien podría decir es Paulo Freire, alguien podría decir es José Paulo Neto, alguien podría decir es Marilda Yamamoto, o alguien podría decir es Teresa Quiró, o es Mariluz Morgan, o es Diego Palma en el caso de Chile, o es Oscar Jara, creo que les dejé por ahí unos videos de Oscar Jara, ¿ya? O es Rosa María Cifuentes. Es decir, el ensayo puede tomarlos a todos, puede tomar uno en particular. Y en ese sentido, entonces, poder definir a partir de estas preguntas clave que yo les dejo acá, cuáles son las posibilidades, entonces, más o menos, que ustedes pueden tener en disposición para poder armar sus ensayos. Eso sería, mis estimadas, para el día de hoy.